Hola a todos de nuevo. Bueno, para esta semana vamos a seguir con el tema 8, con el apartado 4. El apartado 4 se titula Los materiales semiconductores y dentro de ese apartado incluye dos tipos de dispositivos que se utilizan muchísimo en electrónica. Uno es el diodo, que lo estudiaremos en profundidad, y otro que se ve más adelante, que es el transistor. Bueno, primero nos dice que los materiales semiconductores eh, son materiales que a efecto de transmitir la corriente presentan un comportamiento que es intermedio entre los conductores y los aislantes. Es decir, en algunas ocasiones conducen la electricidad y en otras ocasiones se comportan como aislantes. En condiciones normales no conducen la electricidad, aquí lo veis. Por, por lo tanto, son aislantes, pero si cambian las condiciones mediante la aplicación de una energía externa, como por ejemplo un voltaje que le podemos poner con una pila, o la luz, o el calor, entonces esos materiales, en lugar de ser aislantes, se convierten en semiconductores. Los más utilizados son estos dos que veis aquí, silicio y germanio. Son los dos materiales semiconductores más utilizados. Y esto es muy importante. Dependiendo del tipo de materiales que se empleen, se pueden obtener dos tipos de semiconductores. Los que son portadores de carga negativa, que se llaman tipo N, es decir, tienen carga negativa, se llaman tipo N, y los que son portadores de carga positiva, que se llaman tipo P. Bien, aquí esto lo voy a explicar, aunque no está en el libro, os lo voy a explicar un poco más en profundidad. ¿Vale? Lo que son los conductores. Bien, los semiconductores. Fijaos, hemos dicho que los materiales semiconductores principales son el silicio y el germanio. Si yo me voy a una tabla periódica, veis que en la columna 14, esta que veis aquí, aparece como el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Esta es la columna de los materiales semiconductores, la columna 14. Esto del 14, si lo recordáis de física y química, quiere decir que en su última capa de valencia tiene 4 electrones. El silicio, que es nuestro, vamos a trabajar casi siempre con el silicio, que es nuestro material semiconductor por excelencia, tiene 4 electrones alrededor que están libres. Entonces, para unirse para formar una pieza metálica de silicio con la que poder fabricar el diodo o el transistor, los materiales electrónicos, pues forman enlace covalente un átomo de silicio con otro átomo de silicio, de manera que cuando tienen, como uno tiene 4 y el otro tiene 4, cuando se juntan, comparten esos electrones, de manera que al final los dos tienen 8, que es lo que debe tener en la capa de valencia para ser estable. Eso es cuando se juntan átomos de silicio. Pero ocurre una cosa. Como os he dicho antes, como ponía en vuestro libro, resulta que hay semiconductores que son de tipo N, que quiere decir que tienen carga negativa, y semiconductores de tipo P que son de carga positiva. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el mismo silicio algunas veces tiene carga negativa y algunas veces tiene carga positiva. ¿Y eso cómo se produce? Pues volvemos a la tabla periódica y os lo explico. Si el silicio que tiene, como veis en la columna 14, 4 electrones, se mezcla, se contamina, digamos, con una pequeña cantidad de boro, que es de la columna de la izquierda, que tiene 3 electrones, resulta que cuando forman un enlace covalente silicio y boro. Cuando forman ese enlace covalente, el silicio que tiene 4 electrones y el boro que tiene 3, lo que está ocurriendo en ese momento, lo que está ocurriendo en ese momento es que tenemos 3 electrones del boro que se juntan con, con 3 electrones del silicio, pero al silicio le sobra un electrón. Por lo tanto, en ese caso lo que tenemos tenemos un hueco que nos falta para cubrir. En ese caso, ese hueco se considera positivo y la mezcla sería carga, o sea, con semiconductor de carga negativa, ¿vale? Como hemos visto en vuestro libro, cuando la carga es negativa, se llama tipo N. Si ocurre algo parecido, pero por la columna de la derecha, por ejemplo, si el silicio se mezcla con el fósforo, aquí lo que ocurre es que el fósforo tiene 5 electrones y el silicio tiene 4, por lo tanto hay un electrón de más que se queda por ahí libre. Como hay un electrón de más, la carga en este caso sería negativa. Y la mezcla de silicio con fósforo, contaminado con una pequeña cantidad de fósforo,
haría que ese mismo silicio contaminado con fósforo se convirtiera en carga negativa. Y cuando se convierte en carga negativa, ese semiconductor sería de tipo P. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el silicio lo contaminamos con átomos de boro, sería tipo N, y cuando el silicio lo contaminamos con átomos de fósforo, sería tipo P. Eh, en carga negativa para este, carga positiva para este. Bien, ahora, esos son los dos tipos de semiconductores que hay, depende de cómo los contaminemos. Ahora nos vamos a un diodo. ¿Qué es un diodo? Pues un diodo, como veis aquí, es una unión de dos cristales semiconductores eh, del mismo silicio o de germanio, en este caso vamos a suponer que es silicio, uno que es de tipo P, que se llama ánodo y que como veis es el que es positivo, y otro que es de tipo N que se llama cátodo. Mm, en realidad, su forma real sería algo parecido a este. Ahí tienen una especie de banda aquí a la derecha. Esa banda indica cuál es el cátodo, que es el lado negativo, y este otro lado es el ánodo, que es el lado positivo. Eh, Su dibujo es este, un triángulo con una línea vertical. La línea vertical es equivalente a la banda real que rodea al cátodo para indicarnos que este lado es el cátodo, ¿vale? El lado negativo, y este es el lado positivo, el ánodo. Este que está por aquí, este terminal, el lado positivo, este lado negativo. Ese es el símbolo del diodo. Y un diodo real, pues fijaos, aquí lo veis. Lo voy a poner en grande, ¿lo veis? No se ve muy bien, pero la banda estaría por aquí, ¿de acuerdo? Nos estaría indicando que este es el cátodo y que este es el ánodo. Aquí también hay una banda en el cátodo y ánodo. Y aquí en este tipo de diodo está el propio símbolo dibujado. Y en el símbolo ya nos está diciendo dónde tenemos que mirar para poner el cátodo y el ánodo por aquí, ¿vale? Bien, esos son los símbolos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona un diodo y para qué sirve? Pues mirad, un diodo, aquí lo vamos a poner un poquito más grande. El funcionamiento de un diodo es muy sencillo, es muy sencillo. Cuando nosotros conectamos un diodo en un circuito electrónico o eléctrico, lo que pasa es lo siguiente. Si lo conectamos con polarización directa, polarización directa quiere decir que el lado positivo del diodo, que es el ánodo, este de aquí, lo conectamos al positivo de una pila. En ese caso, la corriente eléctrica pasa a través del diodo, ¿vale? Para eso sirve, deja pasar la corriente. Pero si lo conectamos al revés, polarización inversa, aquí lo estáis viendo, ¿vale? Polarización directa y polarización inversa. Si lo conectamos al revés, es decir, si ponemos este lado negativo conectado al positivo de la pila, entonces la corriente no pasa en este sentido, no pasaría hacia allá. Eh, por lo tanto, ¿para qué sirve el diodo? Pues el diodo es un dispositivo electrónico que deja pasar la corriente en un sentido, es decir, desde el ánodo hacia el cátodo, pero no deja pasar la corriente en el sentido contrario, desde el cátodo hasta el ánodo. Cuando lo dibujéis en un circuito, pues tened en cuenta que si la corriente tiene que pasar hacia acá, esta línea vertical del símbolo es como el freno que impide que pase hacia ese lado, ¿vale? Más adelante, aquí os pone, fijaos, cuando se conecta una fuente de tensión a los dos semiconductores, el diodo se polariza. Polariza quiere decir que se conecta que puede o no puede pasar corriente eléctrica. La polarización puede ser directa o inversa. Y aquí vemos un ejemplo de cada caso. En este caso, fijaos, este es el lado positivo de la pila. ¿Lo veis aquí? Lo voy a poner. Vale, no. Sí. Este es el lado positivo de la pila. Va con el cable conectado al ánodo, que es el lado positivo del diodo. Al ánodo. Por lo tanto, está el positivo conectado con el positivo. Eso es polarización directa. Eso quiere decir que la corriente va a ir por aquí, va a pasar a través del diodo, va a llegar a la bombilla y se va a encender. Polarización directa, el diodo se comporta como un conductor. Sin embargo, si lo hacemos al revés, si la polarización es inversa, me parece que lo han dibujado igual. Aquí lo han dibujado del mismo modo. Aquí está mal dibujado, ¿vale? Olvidaos de este dibujo porque está mal hecho. Tendrían que haber puesto el diodo dibujado al revés. Si la polarización es inversa, funciona como aislante. Aquí en este dibujo no hacerle caso, pero más abajo sí.
Aquí abajo sí lo pone. Fijaos, polarización directa. Este lado izquierdo del diodo es el positivo. Lo voy a poner aquí. Este es el positivo, el ánodo, y va conectado al positivo de la pila. Por lo tanto, polarización directa. La corriente sale del positivo, pasa a través del diodo, pasa a través de la bombilla, la ilumina y vuelve otra vez a la pila. Por lo tanto, se ilumina. Si la polarización es inversa, es porque hemos conectado el cátodo, que es este lado, ¿lo veis? ¿Veis la diferencia? Hemos conectado el cátodo, el lado negativo lo hemos conectado al positivo de la fuente. Por lo tanto, cuando intenta pasar la corriente por aquí, el diodo funciona como un aislante y no deja pasar la corriente, por lo tanto no se enciende la bombilla. Si eso lo hacemos como una equivalencia de interruptores, pues en el caso de polarización directa, el diodo se comportaría como un interruptor cerrado, es decir, pasa la corriente, y en el caso de polarización inversa, el diodo se comporta como un interruptor abierto y dejaría de pasar la corriente porque aquí se frenaría, ¿de acuerdo? Más o menos entendido, ¿no? Polarización directa, positivo con positivo, pasa la corriente a través del diodo. Polarización inversa, positivo con negativo o positivo de la pila con cátodo, ¿vale? Este es el ánodo y este es el cátodo. Y aquí al revés, cátodo en este lado, ánodo en este. Y eso lo tenéis aquí dibujado más arriba. Aquí lo veis, ¿vale? Ánodo, este de aquí, cátodo, este de aquí, ¿vale?